una de las dos fiestas más importantes. No importa el orden, si la primera o la segunda. Aunque todo el mundo habla de la fiesta más importante es cuando Dios decidió enviar a su Hijo al mundo a través de la persona de Jesucristo y lo hizo nacer de una virgen llamada María. Y según la profecía nació en Belén. Ese es el acontecimiento hasta ese momento más importante de la historia. De hecho, la historia nuestra se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Así que qué importante es eso. La otra fiesta muy importante para nosotros los cristianos y aún para los hebreos es la Pascua. La mayoría de los hebreos, o una gran parte de ellos, no creen en Jesús. Por lo tanto, la única fiesta más importante y la primera del año para el pueblo hebreo, la primera del año, el año comienza ahora, para ellos. La primera del año es la Pascua, por su gran simbolismo, por lo que significa. Eso hemos estado dando clases y hemos explicado varias veces lo que significa la Pascua. La Pascua es el inicio de la libertad del pueblo esclavo en Egipto. El pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto y la fiesta de la celebración de la Pascua, siendo aún esclavo, marcaba el inicio de su libertad. Aún en esclavitud, aún en Egipto, marcaba el inicio de su libertad. El sacrificio del Cordero en Egipto y las instrucciones de la cena pascual para todo el pueblo hebreo trajo un gran mandamiento para toda la historia, todas las veces que se fuera a hacer en memoria de él, como lo dice la Escritura. Y ya sabemos todo el simbolismo que trae y todo el significado del sacrificio del Cordero Pascual, la sangre en la puerta de cada israelita. Y posteriormente de eso, la salida hacia la tierra prometida. Es todo un simbolismo. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es el final de la Pascua. Para los judíos sigue siendo lo mismo. El Cordero, la cena pascual. Y el recordatorio que una vez fueron esclavos. Para nosotros tiene otro simbolismo y de eso es lo que voy a hablar. Los que somos del campo sabemos que en la 10ª campesina hay una parte que se llama pie forzado. ¿Quién sabe eso? ¿Saben eso los que son del campo? Pie forzado. Hermano, ¿qué cosa es pie forzado? Tienes que, te ponen un tema y a partir de ahí, aquí tenemos hoy un pie forzado. Aquí tenemos un pie forzado. Ahí. Pero en este día todas las iglesias hablan, todas las iglesias cristianas, sin excepción, aún cualquier denominación, bueno, menos los que no creen en Jesucristo, y saben que hay iglesias por ahí que no son católicas y no creen en Jesucristo, o no son evangélicas y no creen en Jesucristo. Pero la mayoría de las iglesias que creen en Jesús, el día de hoy es hablar de la muerte y la resurrección. Sin embargo, yo no le dije a Robert de lo que yo iba a hablar hoy. Porque yo hoy me voy a enfocar en la cena. Y yo no le dije, y coincidentemente, este servicio se va a dar en medio de una mesa preparada para una cena. ¿Y usted cree que existe la casualidad en la vida cristiana? ¿Sí? Yo no creo en las casualidades. Yo creo en la causalidad, que no es lo mismo que casualidad.
las causas que Dios pone, las cosas que Dios pone. Usted no está aquí en esta mañana porque se le ocurrió venir. Usted está aquí en esta mañana porque Dios quiere que usted oiga palabra de Dios, de una enseñanza o de una predicación. Entonces no es porque usted quiere y coincidentemente llegó el día de la resurrección. Dios le está llamando, y preste atención, a que realmente escudriñe la Escritura y aprenda el significado de la Pascua judía o la Pascua cristiana. Por eso está aquí. Ese es el motivo principal. La Pascua, que cristiana o judía, tiene el mismo significado. Cuando ellos estaban en Egipto siendo esclavos, después de 9 plagas que Dios había enviado a los egipcios para que dejara liberar a su pueblo, para que le diera la libertad a los esclavos, en este caso los hebreos, y salieran al desierto en busca de la tierra prometida. Faraón se había resistido, inclusive cuando le dijo por 10ª vez, deja salir a mi pueblo, él se resistió. Y Faraón le dijo a su capitán de ejército, sal por la mañana, al siguiente día, y mata todo primogénito de Egipto, de hebreo. Todo primogénito del pueblo de hebreo, mátalo. Y se le viró la tortilla, como decimos nosotros. Esa noche Dios dijo, pues esa es la sentencia que él va a recibir como la última plaga, la muerte de todo primogénito. Pero ya Dios había dado instrucciones para celebrar la fiesta de Pascua, para que celebraran la salida de la esclavitud siendo esclavos. Porque Dios hace las cosas que no son como si fueran. Las cosas que quiere que se hagan, aunque parezca que no se van a hacer, se van a hacer. Aunque usted crea que es muy imposible lograr algo, si Dios lo tiene en su propósito, usted lo va a lograr. Y lo que más quiere Dios es que usted reconozca a Jesucristo como su única salvación. No hay otra cosa. Eso es lo que más Dios quiere. Que usted aprenda a vivir delante de él, porque tenemos que aprender. Cuando los hebreos nacen, como usted quiere llamarle, cuando los judíos nacen como un sacerdote en su casa, que es el padre. Cada padre de familia es su sacerdote, cada padre de familia es el responsable de conducir a su familia a los pies de Dios. Y se educan y aprenden a leer y escribir con la Torá, que sería la Biblia para ellos. Se educan aprendiendo de Dios, se educan escuchando las historias. Porque cada padre en cada casa es el sacerdote de esa casa. Y responsable delante de Dios de que su familia aprenda de Dios. Por eso que hoy en día hay muy pocas familias. Lo que hay es una dispersación. Porque no hay educación. A muchos no nos enseñaron. Yo nací en Cuba como la mayoría que está aquí. Aquí en Cuba, cuando yo era un niño había otro gobierno. Bueno, no repitan eso por ahí porque van a pensar que yo soy muy viejo. Pero cuando yo comencé a recibir educación, la educación que daban en mi gobierno era que Dios no existía y que el Dios de ese país era fidel. Y que había que educarse en una doctrina que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, así son la mayoría de los pueblos. No educan a su familia. No existe sacerdote en la casa. No les interesa la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? El resultado final de esa mala educación es el mundo en que vivimos hoy, convertido en un desastre
Escuche bien, yo me estoy desviando un poco de la clase, porque me interesa que todos los que estemos aquí aprendamos que tenemos una responsabilidad para con nuestra familia. Tenemos una responsabilidad, y si en tu casa no hay un sacerdote, usted tiene que ser una sacerdotisa de Dios. Si no hay un hombre de Dios, usted tiene que ser como mujer, la mujer de su casa, que enseña las cosas. Porque si no, usted va a ver en su familia lo que está viendo alrededor de esta comunidad. ¿Qué estamos viendo hoy? Un caos. La última moda es que el sacerdote de la casa mata a los hijos y a su mujer y después se mata a él. Ese es el último grito de la moda. ¿No hace Niuca? La familia es la base de la sociedad, pero la base de la sociedad tiene que estar sobre la palabra de Dios. Si la base de la sociedad, que es la familia, está sobre otro tipo de doctrina, está perdida. Está perdida. Entonces Dios enseña, Dios desde el primer momento que sacó a su pueblo de la esclavitud, les enseñó que solamente había una forma de huir de la esclavitud: la sangre del Cordero Pascual. No hay otra forma de huir de la esclavitud. Y cuando nosotros no conocemos eso, somos esclavos, escuche bien, esclavos del pecado. Y la única forma de salir de esa esclavitud, la única forma, no existe dos, la única forma de salir de esa esclavitud es aceptando la sangre que Cristo dio en la cruz, un día como hoy, hace más de 2000 años. Porque esa sangre nos libra del pecado y de la muerte y nos conduce a una nueva vida, como condujo al pueblo de Israel. No hay de otra. No mire para el lado. No se fije en su vecino. No crea que otros dioses inventados por el ser humano les va a librar. No hay dioses que libren. El único Dios que libra del pecado y de la muerte se llama Jesucristo. No hay de otra. No hay de otra, hermano. Una vez Jesús le estaba diciendo a la multitud que le seguía, incluyendo a sus discípulos, les estaba hablando con dureza. Les hablaba rígido. Les hablaba cosas que son verdad, como la que le estoy diciendo esta mañana. Y la gente empezaron a espantarse. Porque ese cambio radical de vida a muchos no les gusta. ¿Y sabe por qué no les gusta? Porque no quieren exponer delante de Dios sus malas obras y su forma incorrecta de vivir en la sociedad. Como no la quieren exponer y se complacen en esa manera, pues entonces huyen de la presencia de Dios. Y eso es lo que pasa. El hombre se esconde de Dios desde el principio. Y Dios encaprichado atrás de ellos para que le escuchen. ¿Y qué había en la cena pascual? La primera cena pascual. Había un cordero que tenía que ser sacrificado para que esa sangre simbolizara la expulsión hacia la libertad. Habían panes sin levadura. ¿Y por qué panes sin levadura? Porque el pan con levadura, todo el mundo aquí sabe lo que es un pan con levadura. Usted coge una pequeña masita, le pone levadura, la pone a reposar y esa masita se convierte en una cosa así. Y aquí todos hemos probado eso. Yo soy fanático del pan. Por eso tengo esta talla tan bonita. Porque la levadura infla.
Y aquí para ti, ¿qué te parezca? Tú lo ves un pan de eso con levadura y ves una cosa enorme. Cuando tú lo muerdes se vuelve nada. Y a Dios no le gustan las cosas infladas. A Dios no le gusta la apariencia. Aquí no se vive de apariencia. Si usted quiere agradar a Dios, olvídese de la apariencia. Eso se llama inflar. Por eso el pan, que es el símbolo de la vida de Jesús, no puede ser con infladera, no puede ser con apariencia. El pan de vida, que es Jesucristo, no es apariencia, es vida y es experiencia. Entonces, en esa cena primera había pan sin levadura, hierbas amargas. Hierbas amargas. ¿Y por qué hierbas amargas? El propósito de la hierba amarga en la cena pascual es para que cada año, porque eso se instruyó en Egipto, pero la instrucción decía, cada año, en memoria de mí, tienen que hacerlo. Porque Dios quiere que cada año a ti no se te olvide que antes de formar parte del pueblo de Dios, tu vida era amarga y difícil. Tu vida no era como la que es después que tú decidiste seguir a Dios. Después que tú formaste parte del pueblo de Dios. Por eso habían hierbas amargas en la cena pascual. Para que comieran de esa cena y recordaran que una vez, antes de ser libre de la esclavitud, tu vida era amarga y difícil. Y en esa cena también había un cordero macho, sin defecto. Y todo lo que se preparaba en esa cena tenía que ser cocinado al fuego. ¿Y por qué no con agua? Porque el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Y lo que se cocinaba al fuego quedaba totalmente purificado. Mire cuánta simbología. Cuántas cosas en la cena pascual. Ahora, ¿qué cambió en la cena de Jesucristo? En la cena, por última vez, de Jesús. Jesús era buen judío. Lo dije en la clase pasada. Creo que también lo dije en el sermón de las 7 palabras que dimos el viernes aquí. Jesucristo era el Hijo de Dios y es todo el tiempo desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección estaba escrito y profetizado. Todo el tiempo Jesucristo se sujetó a la ley. ¿Y sabe por qué se sujetó a la ley? Porque en el tiempo de Cristo el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento se empezó a escribir después del 70 después de Cristo y se empezó a conformar 300 años después. O sea que cuando Jesucristo estaba en la tierra solamente había una guía y era la Torá, la ley bíblica de Moisés. Y él era fiel a todo mandamiento de la Torá. Y entonces llegó la última semana de Jesús en la cruz, la fiesta de Pascua, 3 años de ministerio enseñando que la ley era buena, pero le faltaba el espíritu. El espíritu. La letra puede matarte, pero el espíritu vivifica. El espíritu te transforma. El fuego del espíritu te convierte en la persona que Dios quiera. Y él entra como buen hebreo, como buen fiel a la palabra de Dios, porque de su propia boca dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Ni una coma, ni un punto de la ley se va a dejar de cumplir. Entonces él envía a sus discípulos a preparar la cena pascual.
No les voy a repetir la historia porque todos la hemos leído. Vayan y preparen la cena, adelántense. Y ellos buscaron las cosas necesarias, entre ellas el cordero. Pero si se dan cuenta, en el libro de Éxodo, el centro de esa cena era el cordero. Porque el cordero y la sangre de ese cordero era el símbolo de la libertad. El final de la esclavitud, el símbolo de la libertad. Pero si se dan cuenta y busquen los evangelios, miren, los 4 evangelios hablan de la cena pascual. Sin excepción. Sin excepción. Mateo en el capítulo 26, Marcos en el capítulo 14, Lucas en el 22 y Juan en el capítulo 13. Mire, solamente 2 evangelios hablan del nacimiento de Jesús.